Con el objetivo de contar con un plan de acción nacional con visión a largo plazo que contenga los planteamientos de reformas y decisiones que generen trabajo, permitan relaciones laborales justas y eliminen las barreras para la formalización del empleo, el Ministerio de Trabajo inició el Diálogo Nacional Juntos por el Trabajo. En este contexto, hemos realizado 11 encuentros desde el mes de agosto y hoy presentamos nuestro foro vivencial Cómo nos reinventamos, historias que contar. Saludamos a las autoridades que hoy nos acompañan: Sharian Moreno, viceministra de Trabajo y Empleo; Yesae Navarrete, secretaria de Trabajo, quien esta tarde será nuestra moderadora; y además a los representantes de las distintas empresas que han aceptado la invitación para acompañarnos en este foro. Tenemos hoy con nosotros a Cristian Guerrero. Él es director de Comunicación y Asuntos Corporativos de Nestlé desde el año 2019, organización en la que ha acumulado una experiencia de 23 años en áreas comerciales, ventas y de negocios. Su formación académica es en Administración de Empresas en Chatham College en Maryland, Estados Unidos, complementándola en la Universidad de Espíritu Santo de Guayaquil. Cristian tiene una amplia trayectoria comercial con visión estratégica en manejo de cadenas de valor, liderazgo de equipos comerciales, marketing, ventas y comunicación. Además, es miembro de la Asociación Nacional de Alimentos y Bebidas y del Centro de Industrias Lácteas. Bienvenido, Cristian. Daniel Elmir. Él es CEO del grupo inmobiliario y constructora Sali. Es ingeniero en sistemas por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, máster en dirección de empresas constructoras e inmobiliarias por la Universidad San Francisco de Quito y la Universidad Politécnica de Madrid. Ha participado en la ejecución de proyectos inmobiliarios en la capital desde hace varios años, impulsando la sostenibilidad y el uso de nuevas metodologías constructivas dentro de estos proyectos. Bienvenido, Daniel. Francisco Revelo. Él es ingeniero en negocios internacionales, fundador de MTIDE, desarrolladores de tecnologías de seguridad vehicular. La empresa ha sido ganadora del Concurso Nacional de Innovación de Cenecit en el año 2018 y en el año 2019 ganó el apoyo de la Organización de Patentes Intelectuales por medio del Programa de Asistencia a Inventores para el Ecuador. El mismo premio lo ganó también en Colombia en el año 2020. Bienvenido, Francisco. Damos pues la bienvenida a todos los medios de comunicación y a quienes se han sumado a este encuentro para escuchar las fortalezas de nuestros panelistas, quienes a través de la adversidad que atravesaron durante la pandemia del COVID-19 buscaron alguna alternativa para continuar con sus negocios y salir adelante. Todas las interacciones son bienvenidas en redes sociales a través del hashtag Juntos por el Trabajo. Vamos a iniciar dándole la palabra a nuestra moderadora de esta tarde, Yesae Navarrete. Adelante, Yesae. Muchas gracias, Alejandra. Buenas tardes, Daniel, Cristian, Francisco. Me sumo a las palabras de agradecimiento por el tiempo que nos dedican hoy para compartir sus experiencias. Creo que la pandemia derivada del COVID-19 a nivel mundial nos generó una situación inédita a todos los actores, el sector privado, público, todos tuvimos que readaptarnos de manera individual y más aún con un enfoque colectivo. Lo que queremos en este conversatorio, primero es que se sientan en total confianza de compartir sus experiencias con nosotros y con todas las personas que nos están acompañando, porque nos permite enriquecernos de los aprendizajes que ustedes tuvieron del camino que han recorrido en estos meses y tomar las medidas para incentivar la generación de empleo y para fomentar las relaciones justas de trabajo. Con eso quisiera poner sobre la mesa la primera pregunta para todos. ¿Cuál fue el mayor reto que tuvieron que vivir individual y desde sus organizaciones en esta época de pandemia? ¿Cómo se tuvieron que reinventar? Y para eso quisiera darle la palabra a Cristian, por favor. Cuéntanos. Hola, gracias, Yesae, a los panelistas, Francisco, Daniel. Un gusto compartir con ustedes de este foro. Bueno, mira, Yesae, para nosotros, y te voy a contar primero tal vez la experiencia corporativa muy rápidamente. Siendo Nestlé una industria de alimentos, creo que nuestro reto principal fue abastecer, la verdad, porque finalmente en los momentos más complejos de la pandemia, la logística se complicó, y cuando te hablo de logística, te hablo de la palabra grande, no solamente
el poder llegar con los productos de fábrica a tiendas, que algunas cerradas, por supuesto, centros de abastecimiento, distribuidores, sino también el abastecimiento de materias primas. Entonces sí fue un momento bastante complejo donde nos llevó efectivamente a simplificar portafolio, ¿no es cierto? Un poco entender a la luz del momento qué es lo que era efectivamente lo más necesario, lo vital, lo relevante para el consumidor, enfocarnos en eso, alinear las operaciones a eso y, por supuesto, el mantener también a nuestros colaboradores seguros. Finalmente, una empresa sin su gente no puede operar. Entonces, el abastecimiento y el mantener la producción operando fue uno de los grandes retos. Creo que desde la perspectiva personal, por supuesto, la preocupación, la familia, un poco entender, ¿no es cierto?, qué es lo que estaba pasando cuando nosotros veíamos esto como un tema que va a ser, sí, un tema de días, semanas, y realmente veíamos que se extendía y poco a poco entendíamos la magnitud del evento. Entonces, eso es la perspectiva personal un poco compleja, entender eso, los niños, el manejo de la educación virtual, que empezó un poco a entrar también a jugar en la dinámica familiar. Y realmente creo que esos definitivamente fueron los principales retos, tanto de la organización como los personales de esa época. Muchas gracias, Cristian. Supongo yo que en el abastecimiento de alimentos definitivamente se dio un sinnúmero de retos que tuvieron que pasar, porque al final todos confinados y viviendo una situación tan nueva que es, no teníamos transporte, teníamos bloqueado la movilización de al final fueron las empresas con el sector de agricultura que nos mantuvieron a todos alimentados. Muchas gracias, Cristian. Daniel, cuéntanos, por favor, desde el sector de la construcción, ¿cuál fue el principal reto que tuvieron que vivir ustedes y cómo se han reinventado después de la pandemia? Hola, buenas tardes con todos. Solo un tema, Cristian, no sé si le puedes apagar tu micrófono porque tienes un ruido ahí. Bueno, buenas tardes con todos. Qué gusto compartir esta tarde con ustedes, con Cristian, Francisco, Yesaé y mi querida Sharian. Realmente desde el sector de la construcción la cosa fue muy compleja porque no tuvimos la suerte que sí tuvieron las empresas proveedoras de alimentos como Nestlé de poder seguir operando. A nosotros nos tocó paralizarnos al 100% y realmente esto fue una experiencia muy, muy complicada, en especial en mi caso, porque yo tengo mucho apego con el personal mío, con mi gente con la que trabajo, y ver que no podía seguirlos teniendo ahí con el trabajo que han tenido en los últimos 30 años de mi empresa, se volvió muy duro. Y lo que logramos hacer ahí es como parte de Constructores Positivos, liderar el tema de que se lance el plan piloto de la construcción. Fuimos nosotros, unos 28 primeros empresarios de la construcción, que nos decidimos a invertir todos los recursos que sean necesarios, de tal suerte que podamos volver a trabajar, como decía Cristian, cuidando a nuestros empleados, que es lo principal para nosotros, y tratar de que la economía vuelva a moverse, porque fue muy, muy, muy difícil para nosotros el imaginarnos lo que iba a pasar después, porque entendíamos que el confinamiento podía ser cortito, podía ser un mes, tal vez, alguna cosa de ese estilo, y la cosa no iba a ir tan mal, pero el momento en que se empezó a extender, justamente vimos que esta paralización iba a ser muy compleja para el país, muy difícil, la economía se mueva, y que desde el sector de la construcción nosotros podríamos ser los primeros dinamizadores de la economía porque estamos en capacidad de crear trabajo de manera inmediata. Eso nos animó a ser parte del plan piloto. Fue muy complejo realmente empezar a lidiar incluso con la misma gente de nuestro gremio, que decía, ¿por qué empiezan estas empresas y no estas otras? ¿O por qué quieren matar a las personas? Realmente no era esa la idea, sino más bien cuidar a nuestra gente, como Cristian les decía hace un momento, pero también darles la posibilidad ya de llevar el pan de cada día a sus casas y mover la economía. Entonces, eso fue una experiencia
dura en un principio, pero después se convirtió en una experiencia muy enriquecedora. Nosotros logramos mantener todos los empleos, por suerte, en mi empresa y hemos tratado de seguir generando más en estos meses, porque creemos en el país y creemos que la mejor opción que podemos tener como empresarios es seguir invirtiendo en dar trabajo a los ecuatorianos. Eso en cuanto a mi experiencia como empresario. Y ya la experiencia personal de estar entre los líderes de la construcción fue interesante. Fue interesante, obviamente, escuchar todas las experiencias de la gente que iba perdiendo sus empleos, de la gente que iba perdiendo sus negocios, nos llegó al alma y eso nos ha hecho más fuertes en estos días. Estamos más conscientes de lo que tenemos y estamos mucho más dispuestos a hacer lo que haga falta con tal de que el país salga adelante. Eso es lo que te podría decir en un principio, mi querida Yasae. Gracias, Daniel. Muchas gracias por compartirnos la experiencia. Francisco, cuéntanos, por favor, un poquito del área en la que te desenvuelves y lo mismo. ¿Cuál fue el reto más fuerte que tuvieron que pasar en estos meses? Gracias, buenas tardes con todos. Un gusto verte, Daniel, por aquí nuevamente en la presidencia. Justamente nos vimos la semana anterior. Cristian, Alejandra y todos los presentes. Bueno, hay que entender que la pandemia, primero, no es desconocido para nadie que potencializó el desempleo, ¿no? Pero para mantener vivo un país, para salir adelante a través de una crisis, es necesario ayudar a las MIPYMES, a las pequeñas y medianas empresas como la de Daniel. Es importantísimo crear nuevas empresas para generar nuevas fuentes de trabajo, pero más importante aún es ayudar a los emprendimientos a florecer. Somos nosotros los pequeños emprendedores que estamos arrancando en este mundo, en este mercado, quienes creamos oportunidades con valor agregado. Este valor agregado son nuevos trabajos, mejores sueldos, mejor distribución de la riqueza y hacemos que el país sea un país mucho más competitivo a nivel tecnológico. Nosotros nos encargamos de, diseñamos, elaboramos y patentamos un dispositivo de seguridad que va instalado dentro del neumático de los vehículos. A lo que existe un robo, alguien intenta violentar el automóvil para llevárselo, el dispositivo reconoce automáticamente este robo y abre la válvula para dejar salir el aire progresivamente y así frustrarlo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mayor reto que nosotros vivimos? Bueno, nosotros estábamos en una etapa de desarrollo en realidad. En aquel entonces nosotros estábamos con 6 personas, de los cuales 4 eran ingenieros técnicos y era el área más crítica en su momento, donde el desarrollo dependía, hacía que el resto de áreas dependan del desarrollo técnico, como acabo de decir. Entonces, el separarnos como ingenieros, el que el ingeniero tenga que trabajar desde su casa, que el otro ingeniero tenga que trabajar desde su casa, y la parte mecánica, la parte química y la parte electrónica tengan que trabajar a la distancia, fue un reto para mí como líder, ¿no? Hay que entender que aquí se vieron las potencialidades de los nuevos líderes en estas pandemias, porque no es lo mismo crear o ser un líder en un ambiente normal y conocido a ser un líder dentro de un escenario tan catastrófico como el que pasamos. Para mí mi reto fue siempre tener inspirado al equipo, ¿no? Siempre tenerlos en foco, con la misma visión, con el mismo contacto, pese que hay que entender que una persona es diferente a la otra en el momento de elaborar. No es lo mismo que a mí me guste trabajar independientemente en mi casa con mis perros, con mis hijos, a que una persona no soporte mucho esos ambientes y necesite salir a socializar y estar en un grupo para ser mucho más eficiente. Entonces, yo creo que mi mayor reto en lo personal, como líder del proyecto y como fundador de la empresa, fue vincular, que se focalicen los chicos, que ellos tengan el papel claro y que sepan trabajar a distancia. Entonces, aparte de eso, yo creo que esta crisis que pasamos nos ayudó en cierta parte a descansar un poco más, a relajarnos y a ver el mercado de una manera mucho más panorámica y tomar decisiones y cambiar un poco el modelo de negocio con respecto a toda la programación del sistema. Entonces, yo creo que esa fue mi parte más relevante. Muchas gracias, Francisco. Creo que de las 3 intervenciones podemos rescatar que la visión colectiva
tanto en empresas como Nestlé, que no se paralizaron, pero tuvieron que readaptarse para seguir prestando el servicio, o como Daniel nos comentaba, en las empresas que se paralizaron, o como Francisco nos decía, para poder adaptarse a nuevas modalidades como el teletrabajo, fue la visión en equipo lo que permitió reinventarse, adaptarse y tomar las medidas necesarias, porque vemos en el mundo que Europa es un ejemplo, la incertidumbre sobre las medidas continúa, entonces la capacidad de adaptarnos tiene que convertirse en una de las habilidades del día a día en la toma de nuestras decisiones. Si no lo hacemos de esa forma, no vamos a poder salir adelante y como vimos, todos en equipo. La conservación de empleos ha sido una prioridad para ustedes y creo que eso es lo que podemos rescatar de esta primera pregunta. Les traslado la segunda pregunta. La pandemia nos obligó a todos a potenciar el uso de herramientas tecnológicas, tanto en equipos, en infraestructura, como en modalidades, por ejemplo, el teletrabajo, reuniones como las que tenemos ahora a través de plataformas, pero eso no es susceptible de aplicación en todos los sectores. A mí me genera muchas inquietudes, por ejemplo, en la construcción o en todas las áreas con las que Nestlé tiene injerencia. ¿Cómo se ha adaptado esto? Les pregunto si es que ha sido una experiencia positiva, ha sido una experiencia negativa y si es que estos cambios ustedes consideran que vinieron para quedarse. Cristian, por favor. Gracias, Yesae. Mira, es una súper buena pregunta porque finalmente cuando nosotros hablamos de todo este tema tecnológico, la verdad es que no es nuevo y no empieza con la pandemia, es algo que empezó y que viene desarrollándose ya varios años atrás y que probablemente nos negábamos a verlo, ¿no? Porque finalmente el contacto personal, y creo que siendo también personas y latinos, nosotros tenemos como que esa sensación que el contacto, que las relaciones, que el trabajo se genera en equipos y el equipo es en presencia. La verdad, creo que ese fue un gran aprendizaje, ¿cierto? Para empezar a pensar en que tú puedes construir equipos, que puedes estar pendiente, que puedes mantener esas interacciones y interactividad al mismo nivel y tal vez a veces inclusive mejor en términos de eficiencia, en tiempo, en el foco, en el tema de la reunión, como lo tenías antes, pues efectivamente. Entonces, la verdad, y contestando tal vez tu pregunta de atrás para adelante, empezó mucho antes de la pandemia, está aquí, se aceleró y está para quedarse, definitivamente. Entonces, de todas estas modalidades diferentes, pues efectivamente están aquí para quedarse y hoy creo que ya están instauradas en las diferentes empresas en una forma muy profunda y poco a poco se va a ver que más bien se radicalizan antes de que se cortan. Y entonces, esa es la primera parte. Sobre la primera parte de tu pregunta, ¿no es cierto? Para nosotros es fundamental lo que tú planteas, porque siendo una empresa de alimentación, ¿no es cierto? Y que la alimentación se base del trabajo que pasa en el agro, es decir, agricultores plantando, cosechando, produciendo, vendiendo, ¿no? Proveedores que hacen esa logística, fábricas que transforman productos, cadenas de abastecimiento, centros de abastecimiento, puntos de compra, tiendas, autoservicios, es fundamental que no paren. Finalmente, el proveer el alimento a los ecuatorianos, pero era una prioridad no de la empresa per se, es una prioridad del gobierno y así fue declarado. Son áreas prioritarias. Entonces, al final eso no podía parar. ¿Qué empieza a pasar en empresas como las nuestras? La división entre toda esta parte operacional con la parte de back office, es decir, todos los administrativos, los que están pensando en marketing, en las finanzas, en el recurso humano, ¿no es cierto? Que realmente no necesitan estar en esa primera línea, ¿no es cierto? Como tiene que estar el otro equipo. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros como organización? Y te lo hablo como organización a nivel global, hemos decidido regresar. Y de a poco, a medida que las medidas que se han implementado por el gobierno de la semaforización, de los toques de queda y el estado de excepción se ha seguido de alguna forma alivianando, la empresa ha seguido tomando las medidas adecuadas para que empiece también a operar. Primero,
porque pensamos que es lo correcto. Por supuesto, como organización pensamos que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Ese es nuestro mensaje a la sociedad: trabajar, estar presente, abastecer. Segundo, porque también pensamos que internamente tenemos que tener ese sentido y ese espíritu de cuerpo. No podemos tener a nuestra gente fabricando, a nuestros vendedores en la calle vendiendo y una parte probablemente minoritaria todavía en casa. Entonces la decisión es, no, nosotros tenemos que regresar, cumpliendo los aforos, cumpliendo las medidas de bioseguridad, cumpliendo todo lo establecido, no solamente en la ley, sino en nuestros propios direccionamientos corporativos de qué es lo que tenemos que hacer, y hemos decidido regresar. Entonces, finalmente, nosotros estamos operando ya en oficinas. Grupos trabajan en oficina, otros grupos trabajan en casa. Tenemos un ejercicio de itinerancia. Cuando la gente está en oficina, otros están en casa. La siguiente semana unos van a oficina, otros van a casa. Y la verdad, los medios tecnológicos pues, han servido espectacular. Nos han ayudado a que toda esta nueva dinámica de trabajar funcione y opere a perfección. Entonces, realmente, totalmente conscientes del beneficio de la tecnología, operando en casa, operando en hogar y adecuándonos y adaptándonos a la nueva realidad. Perfecto, muchas gracias, Cristian. Daniel, tengo entendido que la aplicación de la tecnología en las actividades propias de la construcción es una parte del valor agregado que ofrecen en tu empresa. Entonces, por favor, déjanos saber la respuesta a la pregunta planteada en esta segunda ronda. Sí, justamente nosotros, como preveyendo el futuro, digo yo, decidimos cambiar un poquito el tema de la construcción en el país y estamos industrializando la construcción. Es decir, nosotros ya no estamos haciendo la típica construcción tradicional en la cual utilizábamos bloques de cemento y mezcla y todo se hacía directamente en la obra, sino que estamos utilizando alta tecnología en fábricas y traemos las paredes, por ejemplo, ya listas desde una fábrica. ¿Qué logramos con esto? Primero logramos mucho mayor productividad, logramos mucho mayor calidad en el tema de la construcción y en esta época logramos controlar de mucho mejor manera el tema del distanciamiento social, porque ya son paneles grandes lo que traemos y que se instalan directamente, entonces no tenemos mayor contacto entre nuestros trabajadores, el contacto cercano, por tanto los podemos hacer respetar absolutamente el tema del distanciamiento social, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de construcción es lo que estamos nosotros haciendo, pero adicionalmente a esto, que ya estaba planificado desde antes, la pandemia nos cogió en medio de un cambio interesante hacia empezar a hacer las ventas de manera digital. Y esto creo que ha sido algo realmente bueno. Yo tengo ahora mi equipo de vendedores que ya no está trabajando en oficina, sino simplemente los tenemos trabajando en sus casas desde sus celulares y hacen justamente lo que estamos haciendo nosotros en este momento. Reunirse con el cliente por Zoom, obviamente el momento de reunirse por Zoom no se pierde el tiempo de la movilización, la persona no tiene, se siente la persona, el cliente se siente mucho mejor atendido y podemos utilizar todo el tiempo que se perdía en la movilización para brindarle una mejor atención a las personas. Eso me parece que ha sido interesante, creo que es algo que vino para quedarse. Y creo que también este tema del teletrabajo ha obligado a las entidades públicas a también mejorar. Porque en un principio de la pandemia, el principal problema que tuvo la construcción era que ninguno de los servicios notariales, por ejemplo, se hacían en digital. Entonces teníamos cerca de 500 millones de dólares por cobrar con créditos de los bancos que no podíamos recibir y cuando ese dinero nos servía para nosotros pagar a la gente, para pagar a los proveedores, para pagar a nuestros trabajadores y mantener más el empleo. Entonces, este tema de la pandemia hizo que este tipo de entidades públicas empiecen a mejorar. Ojalá, obviamente, ya con el pasar del tiempo, todo se vuelva digital y empecemos a ver las bondades de todo esto. Ahí creo también que, sin querer queriendo, el tema de la movilidad se ha arreglado incluso con esto bastante, porque tenemos mucha gente que ya no está trabajando presencialmente, sino en su casa. Entonces, han habido cosas buenas a pesar de todo lo malo que ha tenido la pandemia. Creo que eso es lo que te podría comentar de esto, Yesae. Gracias, Daniel. Así es. Creo que debemos enfocarnos en la parte positiva que nos deja
todo este giro que estamos ejecutando ahora en las distintas actividades económicas y en los distintos sectores. Francisco, cuéntanos, por favor, ¿cómo ven la aplicación de la tecnología en la actividad en la que te estás desenvolviendo? Bueno, en principio yo creo que fue algo, te soy sincero, algo un poco cansado para nosotros, porque no es lo mismo tener 1 o 2 reuniones al día que tener 8 o 9. Entonces, yo creo que esto del teletrabajo y esto de trabajar a distancia a través del internet, si no lo sabes llevar bien, o sea, si no sabes llevar acorde a tu ritmo, acorde a tu estilo de vida, se vuelve muy, muy cansón. Yo tenía en aquel entonces de 6 a 8 reuniones diarias y ya no avanzaba en realidad. Yo pienso que mi equipo de trabajo también llegó al punto de decir, oye, esto nos está hartando y yo creo que debemos ser más eficientes. Entonces, ¿qué es lo que nos enseñó? Nos enseñó mucho a aprovechar más el tiempo en el que teníamos las reuniones, porque sabíamos que si nos pasábamos de cierto número de horas o cierto número de minutos, el cuerpo mismo ya comenzaba a distraerse y ya comenzábamos a tener que ir a almorzar o demás. Entonces, yo creo que por ese lado, en principio, si uno no lo sabe llevar o si uno no lo supo llevar, se volvió muy tedioso y cansado. Por otro lado, nos enseñó mucho a ser eficientes, aprovechar el tiempo con respecto a las reuniones y al número de reuniones que teníamos en el día. Ya delimitábamos mucho cuántas reuniones y el punto que debíamos enfocarnos y resolver el problema que debíamos resolver, y la reunión se acababa lo más rápido posible, porque no es lo mismo tratar viendo a una persona a la cara que simplemente a través de una pantalla. Tú no sabes si en realidad la persona se está sintiendo a gusto con la reunión, si estás sintiendo algún tipo de sentimiento que no va acorde a la reunión, si está en contra de algún punto de vista de algún integrante. Entonces íbamos al punto, resolvíamos el problema y la reunión se acababa. Eso con respecto al equipo interno. Ahora, ¿qué pasaba con los proveedores? Era la misma historia. Negociar, sinceramente, por vía celular a veces. A mí me gusta mucho negociar presencialmente, viendo a los ojos de las personas y sabiendo las emociones que estoy causando a través de toda la parte de discusión. Sin embargo, me obligó a desarrollar estas habilidades de intuición a través de la voz, ¿no? Que a veces simplemente lo hacemos a través de la percepción corporal, pero esta vez debíamos intuirlo únicamente por la voz. Algo curioso que pasó aquí es de que yo en enero más o menos me comuniqué con el director del departamento de inversiones del MIPRO. Él de hecho se comunicó conmigo queriendo exponer el producto en el exterior. Y justamente dio la pandemia y tuvimos reuniones y se frustró todo. Entonces sentí también un bajón en esa temporada porque se iban a negociar grandes cantidades de nuestro producto en el exterior. Sin embargo, bueno, supimos pasar todo este proceso. El teletrabajo nos ayudó mucho, la tecnología también, siempre sabiendo llevarla, ¿no? En concordancia a los objetivos del equipo y sabiendo para dónde va sin desperdiciar mucho tiempo. Perfecto. Gracias, Francisco. En efecto, el teletrabajo específicamente trae un reto, ¿no? Que es el equilibrio de la vida personal con la vida familiar. Hemos visto que comienza a institucionalizarse de igual forma el derecho a la desconexión, porque al permanecer en el lugar de descanso, en la casa, y estar conectados constantemente con el teléfono y la computadora, tenemos un nuevo reto de regulación que ya salió en una normativa secundaria, que es el derecho a la desconexión, pero una norma definitivamente no regula el comportamiento por el simple hecho de su emisión. Es interesante que todos veamos cómo se va implementando esto y cómo nos vamos acomodando a esta nueva realidad. La tecnología permite que también los roles del hombre, la mujer, de la pareja en sus casas se reacomoden. Sabemos por estudios y datos internacionales, regionales y nacionales que todavía tenemos una brecha de género, tanto en la participación de cupos laborales como en la remuneración. ¿Ustedes creen que todas estas experiencias que hemos vivido, que de cierta forma se pueden homologar a un gran sigma que en el mercado laboral ha ocurrido inicialmente por aumento de desempleo,
pero como vemos, por la capacidad de reinvención, ¿ustedes creen que estas medidas que estamos tomando y creando de forma individual, colectiva, global, permitan acelerar la disminución de la brecha de género y aumenten la equidad en las relaciones laborales? ¿Cómo lo ves, Cristian? ¿Cómo este tema de género se lo trata desde Nestlé? ¿Qué tan importante crees que debe considerarse en esta nueva readaptación que estamos viviendo? Mira, el tema de género, desde nuestra perspectiva, y esto también un poco yendo, que es un tema pre-pandemia, ¿no? Y es algo que definitivamente tiene que pasar. Para nosotros es una prioridad corporativa pensar en tener una organización balanceada, y balanceada en todo sentido. El tema de género, pero fundamental, entender, reconocernos como diferentes, aceptar nuestras diferencias y construir sobre eso, definitivamente es el camino. Hay estadísticas del aporte importante a nivel de negocio, y todo de negocio, de tener una organización equilibrada. Entonces, definitivamente, para nosotros el tema de género es algo que tiene que pasar. Creo que la pandemia, y la verdad, y esto es una percepción mía, abrió los ojos, y no solamente a la organización, sino creo que a nivel muy personal, de esta dinámica diferente familiar, que a veces tú las pierdes de vista. Es porque cuando tú sales de la casa, vas a la oficina, ¿no es cierto?, estás 8 horas y regresas, pierdes mucho de todo lo que termina de pasar en familia, y el rol fundamental que cumplen las madres de familia, la gente que te apoya. Entonces, eventualmente te das cuenta de la magnitud, de la importancia del trabajo, e inclusive del rol que tú tienes que cumplir dentro de eso. Entonces, definitivamente esto es no solamente prioridad desde la perspectiva organizacional, pero también desde la perspectiva personal. Esto es fundamental. Y no para qué, para algo ligero, para decir sí, el equilibrio, no. Esto está demostrado, es una prioridad de negocios. Entonces, definitivamente tiene que pasar, ojalá que se acelere. Definitivamente pensamos que si es que este es un cambio, pues ojalá que se acelere, porque como organización nosotros estamos extremadamente convencidos que es el camino. Perfecto, gracias, Cristian. Sí, esperamos que se acelere esta disminución. Daniel, cuéntanos tu experiencia. Bueno, en la construcción es un negocio sui generis en ese sentido, ¿no? No es que hay muchas mujeres albañiles, pero sin embargo nosotros ya en la organización, en la parte administrativa, en la parte financiera y de ventas, resulta que las grandes jefas son mujeres. O sea, yo tengo realmente dos jefas en esto, a pesar de que yo soy la cara visible de la empresa. Tengo dos jefas que son las que se encargan de que la empresa funcione de la manera que funciona, de tenernos en el sitial que estamos. Y yo me siento muy contento realmente de que estas dos mujeres estén ahí. Ojalá podamos incorporar mucho más, más personal femenino en la construcción. Creo que con este nuevo tipo de construcción ya va a haber gente, mujeres que quieran animarse a esto, porque ya no es un tema tan físico y tan sucio, si se puede llamar, como era antes. Entonces, creo que va a ser importante. Estoy buscando ya gente que quiera apoyarnos en esto para ver de qué forma apoyamos, porque yo sí considero que incluso el país necesita ya una líder mujer. Yo creo que el país necesita una mujer en la presidencia de la República incluso. Me parece que el rol de la mujer ha estado muy subvalorado, cuando en realidad, aunque a alguna gente le duela, las mujeres son las más organizadas, las mujeres son, por algo son la jefa de la casa, son las que organizan la cosa, son las que están ahí, son las más aptas para ciertas labores que los hombres no somos muy aparentes. Y hay que buscar que esta igualdad exista. Yo sí creo firmemente en esto. Como te digo, me parece que los altos cargos directivos está perfecto que existan mujeres. Me alegra mucho que hay varias empresas en la construcción, especialmente en el sector industrial, que tienen mujeres como gerentes generales, como cabezas de las empresas. Eso me parece muy interesante, muy chévere. Y en la pandemia, curiosamente, el mayor trato que yo tuve cuando empezamos a volver con el plan piloto fue con mujeres gerentes de empresas que nos daban todo el apoyo. Así que a mí, como te digo, este tema de las mujeres me parece que hay que impulsarlo. El trabajo de la mujer tiene que ser
igual o incluso mejor remunerado que el de los hombres en el caso que haga falta. Aquí no tiene que ver una cosa de género, sino únicamente quien hace un buen trabajo tiene un buen sueldo y punto. Así de sencilla tiene que ser la vida y hacia donde yo, al menos como empresario, quiero seguir caminando. Sí, gracias, Daniel. Es interesante que en el sector de la construcción, efectivamente, el número de contratos de mujeres es drásticamente inferior que en otras áreas, ¿no? Creo que va muy vinculado a que asociamos que las tareas que involucran fuerza no necesariamente están aptas para el desempeño de un rol femenino. Pero bueno, esperemos que vaya cambiando con la adaptación inclusive de la industria como tal y sobre todo la concepción y la ruptura de estos estereotipos que en muchas cosas nos ha hecho daño. Pero hay una cosa, son las mismas mujeres las que no les gusta este trabajo, no, ojo. Yo he entrevistado a varias chicas que han ido a obra, oye, vamos a este trabajo, eso no, a mí no me gusta eso. Entonces, también hay de parte y parte, nada más. Sí, sí, no podemos generalizar y creo que eso es una de las reglas para tener un mejor mercado laboral. Francisco, ¿cómo ves el tema de equidad de género derivado de los retos de la pandemia? Bueno, yo creo que esta pandemia trajo algunas cosas que aportaron a una sociedad que estaba totalmente desaforada en correr, ¿no? Eh, Siempre pensamos que las cosas habían sido y son como siempre debieron haber sido y como siempre serán. Cuando pasó todo esto, el hombre regresó a casa, se sentó y vio todas las cosas que las mujeres tienen que hacer en el día a día. Entendió y nos obligó a abrir los ojos y a apreciar mucho más el trabajo de las mujeres dentro del contexto laboral y de hogar en sí. Entonces, em, yo tuve casos muy cercanos de mis ingenieros, también de amigos empresarios que pasaban todo el tiempo fuera de casa, pasaban trabajando y cuando regresaban a casa, sus esposas tenían todo listo, todo limpio, pero cuando llegó la pandemia, tuvimos que refugiarnos en nuestras casas, tuvimos que llegar al punto de donde siempre hemos salido. Entonces, logramos entender como hombres todo el papel y el trajín que una mujer tiene que pasar para para llegar a desarrollarse en una sociedad tan compleja, ¿no? Entonces, yo creo que entendimos a profundidad todo nuestro equipo, que por un lado hay que apreciar mucho a la familia, a nuestras mamás, a nuestras, yo no soy casado, pero bueno, a las esposas de ellos, pero también se vio que la mujer en el caso de la tecnología, como es en nuestro caso, aportaba muchísima visión, muchísima creatividad a lo que los hombres simplemente nos aferrábamos por una realidad que nosotros dábamos por cierta. Entonces, llegaba una mujer, trabajamos con una ingeniera química, con dos ingenieras químicas, porque nuestro dispositivo tiene una parte química, y ellas aportaban mucho en el son de la parte mecánica o daban criterios de la parte electrónica y totalmente nos derrumbaban a los hombres como tal. Y vimos que era necesario la interacción con una mente femenina porque el punto de vista del hombre es diferente al punto de vista de la mujer como tal. Pero vimos que la relación existente entre los dos géneros es importantísima para la creatividad. Porque si nos basamos simplemente en la experiencia como tal, más bien dicho, hay dos puntos que a mí siempre se me vienen en mente. No es lo mismo la expertise que la experiencia. La expertise es lo que todos los días hacemos de la misma manera y no nos criticamos y pensamos que es así como siempre ha sido. Eso es de expertise. Yo no puedo decir, tengo 20 años de gerente o de CEO porque he hecho las mismas cosas todos los días de mi vida. Eso es expertise. Porque si es que pasa un problema, aparte de los que me ha pasado, no voy a poder resolverlo. Pero ¿qué es la experiencia? La experiencia es solucionar un problema, caerse, levantarse y ver otro camino y seguir adelante. Entonces, dentro de esta experiencia es importante el criterio femenino porque no es lo mismo solucionar una programación con una mente de un ingeniero que con el punto de vista creativo de una mujer. A nosotros nos ha dado mucho resultado. Hemos evolucionado en el modelo de negocios gracias al criterio femenino. Nos hemos visto aventajados por todo el punto de vista de las mujeres que han complementado mucho al grupo de mis ingenieros. Ahora, existe como líderes. Ahora, ¿cómo se lleva el tema como un líder?
frente a una discusión, a un diálogo entre hombres y mujeres dentro del proceso técnico y tecnológico, es súper interesante porque creces y sabes que una solución es inválida ante el punto de vista de una persona y la otra persona lo aporta y comienza a haber mucha interacción. Entonces, desde mi punto de vista, fue un crecimiento, una realización de experiencia, no de expertise, porque cambiamos totalmente los parámetros. Yo creo que esta pandemia ha servido mucho a muchas empresas, a muchos hogares también, a muchas personas a valorar lo que tenemos y lo que el papel de la mujer representa en una sociedad. Gracias, Francisco. Creo que algo que podemos rescatar de todas las intervenciones es la necesidad de trabajar juntos, ¿no? Creo que si somos más capaces de poder respetarnos, admirarnos, tomarnos en cuenta de forma equitativa, vamos a lograr resultados nuevos, y es lo que se necesita en épocas como las que estamos viviendo ahorita, que son inéditas para todos. Un poco para cerrar, quisiera trasladarles la última pregunta y que en su misma intervención aprovechen de hacer un comentario final. Hemos visto que los efectos de la pandemia no han terminado, los retos siguen, nos estamos readaptando, los cambios que estamos viviendo estos meses vinieron para quedarse o para potenciarse. Vamos a seguir en la necesidad permanente de ajustarnos a las nuevas realidades. Para eso necesitamos la intervención conjunta de todos los actores con un compromiso real, sector público, sector privado, academia, sociedad civil, pero de forma transparente y aportando lo mejor de cada uno de nosotros. Por eso este proyecto de Juntos por el Trabajo busca escuchar las vivencias para construir la hoja de ruta que permita generar empleo no solamente a corto plazo, sino con una visión a largo plazo. En su criterio, en el de cada uno de ustedes, ¿cuál es el rol que debe cumplir el sector público? ¿Qué está faltando desde el sector público para potenciar la generación de empleo? Y lo mismo, ¿cuál es el rol del sector privado? ¿Qué es lo que está faltando desde los sectores para que generemos más empleo y podamos adaptarnos de mejor manera? Cristian. Gracias, Yesae. A ver, mira, yo creo que es fundamental y tal vez una empresa como puede ver la evolución no solamente en el ámbito local, sino también ver qué es lo que está pasando en diferentes latitudes, países cercanos, un poco más lejanos, y realmente, desde mi perspectiva personal, de lo que yo estoy viendo, yo estoy gratamente admirado de cómo ha fluido el proceso en Ecuador. Al final, ¿qué te quiero decir con eso? Todo este ejercicio de la implementación de los semáforos, de generar ciertas directrices desde el mismo Estado en cómo cuidarnos del proceso de comunicación y cómo intercalar en algún punto con la necesidad de producir, de entrar nuevamente en la economía a gestionar, realmente, desde mi perspectiva, ha sido algo muy bien realizado. Finalmente, no nos ha obligado a estar constantemente, digamos que recluidos o cuidarnos, ni ha permitido esa liberación absoluta que probablemente pueda tener otro tipo de resultados a nivel de la pandemia. Entonces, mira, yo creo que tiene un justo medio y eso es adecuado. Entonces, ante la pregunta es mantener eso, ¿sí? Porque finalmente poder entender esa necesidad de cuidarnos, que es fundamental, y al final totalmente de acuerdo, esto no va a parar hasta cuando tengamos vacuna y las mejores expectativas de vacuna te están hablando de finales 2021, mediados 2022, entonces va a ser algo que va a convivir con nosotros 18 meses, 2 años tal vez. Entonces tenemos que necesariamente adaptarnos y eso significa no negarnos a la posibilidad y a la necesidad de producir.
Y creo que eso se ha visto y ha sido inminente ver cómo hemos logrado de a poco, cuidándonos y haciendo las cosas que han sido propuestas, pues lograr eso, como punto número uno. Creo que como punto número dos, más que el rol de las empresas y el rol del mismo gobierno, yo creo que el reto está en la sociedad, la verdad. Porque las empresas nos hemos adaptado rápidamente a las medidas de bioseguridad, todo lo que se ha necesitado en protección, y creo que estamos generando, es más, estoy seguro que estamos generando ambientes seguros de trabajo, unas diferentes líneas de trabajo. Los lineamientos del gobierno han sido extremadamente claros, una definición, hay un marco, hay un racional estratégico y un racional de ciencia atrás, entonces hace sentido. Creo que como sociedad tenemos que aprender a vivir con eso. Finalmente yo leí un artículo hace unos pocos días y hablaba que el 60% de los contagios hoy vienen de las reuniones familiares. Mucho de lo que está pasando ahora a nivel de contagios tiene que ver en cómo interactuamos, de esa necesidad humana de empezar a interrelacionarnos y pensar que si me junto con mi primo o con mi hermano o mi sobrino, no me voy a contagiar. Y ahí es donde viene el error. Bajamos la guardia en las relaciones con las personas más seguras, actuamos menos seguro. Y ahí es donde vienen los contagios. ¿Sí ves? Entonces, eventualmente yo creo que el mensaje para mí es cómo como sociedad aprendemos a vivir estos siguientes 18, 24 meses cuidándonos. Creo que lo hemos hecho muy bien, ¿no es cierto? Ese despunte que tuvimos nosotros al inicio nos generó una cantidad de aprendizajes, muchas cosas que vimos que estaban pasando y como sociedad lo asumimos, lo incorporamos y lo hemos trabajado y creo que lo hemos hecho bien. Pero en este momento sí veo esa necesidad de, como sociedad, de reaccionar y de entender que esto no ha pasado. Entonces, definitivamente, mi mensaje final definitivamente es de eso, ¿no? No ha pasado, tenemos que seguirnos cuidando dentro y fuera de las empresas y como sociedad tenemos que vernos, ¿no es cierto? Y ver la necesidad de cuidarnos entre todos. Así es. Muchas gracias, Cristian. Daniel. Bueno, yo creo que de parte del Estado lo que hace falta es seguir con políticas como las que estamos teniendo ahora. En el caso de las relaciones laborales, el tema que les compete a ustedes como Ministerio del Trabajo, han hecho una gran labor al buscar que a pesar del código laboral de 80 años que tenemos, que es ya una cosa de locos tener algo así, a pesar de eso, han buscado las posibilidades de que los empresarios podamos contratar más personal. Yo les cuento aquí, justamente hoy estoy incrementando casi un 40% mi nómina, haciendo uso de estas nuevas modalidades que ustedes han pensado muy bien, después de las conversaciones que han tenido justamente con los sectores. Entonces, creo que el rol del Estado en este caso es eso, justamente, es escuchar al sector privado, es conversar y es buscar que exista una sinergia en la cual lo único que nos preocupe es que exista mayor empleo para la gente. No tiene que preocuparnos nada más. Yo creo que el mejor socialismo que puede existir es justamente darle un trabajo a las personas. Punto. Hasta ahí es el rol principal que debería cumplir el Estado. Creo que lo están haciendo bien. Pero sí hay que mejorar, ¿no? O sea, sí hay que agilitar los trámites, hay que hacer un montón de cositas siempre de la mano con el sector privado. Y de parte del sector privado creo que nos ha hecho falta involucrarnos más en el tema. Me parece que ahora en el medio de la pandemia, esto de que nos paralizamos todos, nos cogió y nos dejó en shock. Dijimos, bueno, vamos a empezar a conversar con el Estado a ver cómo volvemos a trabajar. Y ese mismo hecho de haber dicho, vamos a involucrarnos en buscar cómo volvemos a trabajar, nos ha llevado a conversaciones como la que hemos tenido los gremios con ustedes para buscar qué es lo que hay que hacer de tal forma que las empresas puedan contratar mucho más personal. Porque hay algo que yo sí quisiera que se quede como mensaje final para la gente, y es que el empresario, bajo ningún punto de vista, quiere contratar personal para después despedirle. Eso no es lo que los empresarios queremos. Nosotros queremos generar trabajo a largo plazo, y si es posible generar el próximo año el triple de empleo, por mí mejor. Entonces, ese mensaje de pensar que el empresario no es el enemigo. Aquí el empresario es quien está metiendo su dinero, está invirtiendo
está arriesgando capitales en un país que ha estado complicado en la última década. Al empresario hay que darle una mano, obviamente siempre respetando todos los derechos que tienen los trabajadores, como está pasando actualmente con las nuevas modalidades de contratación. Entonces, mi mensaje es ese: dejemos de pensar que el empresario es aquí el enemigo o que el trabajador es el enemigo. Aquí no hay enemigos, el único enemigo para nosotros es el desempleo. Eso y a cuidarnos, básicamente eso y muchísimas gracias por la invitación. No, muchas gracias, Daniel. Francisco. Ya, bueno, yo me llevo por dos preceptos, ¿no? La mente siempre es negativa y el cuerpo es siempre vago. Todos los humanos sufrimos de lo mismo. Ahora, lo más fácil para alguien que está frustrando sus sueños es echarle la culpa al otro. Y lo más fácil es siempre echarle la culpa al más grande, que es el Estado. No puedo porque el Estado no me ayuda, no puedo porque el Estado no me da, no puedo porque el Estado, el presidente, el ministro, el ministerio. La gente ahora se ha acomodado y quiere que el gobierno vaya a sus casas a golpear sus puertas y que le suelte $1.000.000 para que puedan emprender. Yo soy un emprendedor totalmente agradecido con el gobierno. Yo creo que nunca me vino el gobierno a golpear mi puerta, nunca me vinieron a buscar. Yo tuve que salir a buscar las oportunidades porque el gobierno lo que ha hecho en el caso de los emprendedores es marcar la cancha y abonar ese terreno con oportunidades para que nosotros tengamos esas oportunidades. Somos nosotros los ecuatorianos quienes no debemos tener el síndrome del domingo por la tarde, que es, qué chévere, no tengo nada que hacer, me dan ganas de emprender. Y te llenas de coraje y de valentía, pero el domingo por la tarde y el lunes por la mañana estás totalmente despechado. Porque hay dos factores aquí. Debemos tener en cuenta que cuando uno emprende debe tener una buena actitud. Uno no debe estar motivado, porque la motivación es pasajera, pero la actitud no. Como emprendedores, esa actitud es la que llega al campo donde el gobierno ha abonado oportunidades para que nosotros podamos tomarla. Yo les cuento un poco dentro de mi proceso. Yo cuando yo estudié en el exterior, vine con todas las ganas del mundo al Ecuador justamente para generar trabajo, para generar una distribución de riqueza, ¿no? Como decía el presidente ayer que nos invitó a algunos emprendedores al Palacio, decía, acumular por acumular es terrible, pero acumular para que esa acumulación genere más riqueza es lo que debe buscar el empresario. Aquel empresario que se vuelve rico y acumula solamente para él, no hace una onda expansiva alrededor de toda una sociedad. Pero ¿qué pasa si tú tienes un capital, tú te llenas de riqueza y generas riqueza al resto? Eso es lo que vale la pena. Entonces, igual yo felicito al Ministerio de Trabajo. Yo sé que la ley humanitaria que creó el contrato emergente y el contrato por obra nos ayuda mucho a nosotros los empresarios a no deshacernos de esas personas, porque son personas. A veces nos olvidamos de que las personas son personas por verles como empleados, como un recurso más. Esas leyes, esas normas que a nosotros nos marca la cancha, no nos afecta como empresarios y eso permite que no afectemos a nuestros empleados. Entonces, debemos tener conocimiento de todo lo que el gobierno hace para poder tomarnos de ello y salir adelante. Entonces, mi consejo para los ecuatorianos, para los jóvenes ecuatorianos, para los ecuatorianos en general, es dar ese paso de fe. Nosotros somos actualmente, no los jóvenes que vendrán, ni los jóvenes que son, todos somos parte de este todo. Dar ese paso de fe, creer en sus sueños y luchar por un país diferente. Entonces, muchas gracias por la reunión y gracias, hasta luego. Muchas gracias, Francisco, Cristian y Daniel. Realmente por mi parte, antes de pasarle la palabra a la viceministra Sharian Moreno, yo quiero agradecerles por el tiempo que se han dado de compartirnos sus experiencias. El tiempo es el recurso más preciado que todos tenemos y definitivamente el mensaje que yo recojo como conclusión de todas sus intervenciones es que para generar prosperidad, no solo productividad, sino prosperidad para todos, debemos trabajar en conjunto. No tenemos una verdad absoluta.
pero la idea es que este proceso de readaptación involucre a todos los actores. Así que por mi parte, muchas gracias. Te paso la palabra, Sharian, para las conclusiones y el cierre. Muchísimas gracias, Yesae. Bueno, muchísimas gracias a todos los participantes que están viéndonos el día de hoy, sobre todo a nuestros ponentes que, como bien lo ha dicho Yesae, se han dado el tiempo valioso de su parte para compartir con nosotros las experiencias, no solamente de las experiencias que hemos escuchado sobre reinventarse durante la pandemia, sino en general todo lo que en realidad piensan que nos ayuda a nosotros para poder generar estos diálogos, estas políticas públicas justamente que nos han permitido realizar estos acuerdos ministeriales donde un poco hemos también tenido que batallar con lo mismo que batallan ustedes desde el lado empresarial. Hemos tenido la oportunidad en estos foros denominados Juntos para el Trabajo de escuchar no solamente empresarios, hemos escuchado personas que no cuentan con un empleo pleno, con un empleo formal, artesanos, mujeres. En realidad creo que nosotros hemos podido abrir el abanico para que todas las personas puedan ser escuchadas y en ese sentido agradecemos a todos y cada una de las personas que han estado viéndonos y que nos han apoyado en estos espacios, sobre todo, como les decía, y han recalcado ustedes también, esto ha permitido que nosotros hayamos trabajado en normativa secundaria que nos permita y que les permita a ustedes trabajar de la mano. Y nuevamente, yo coincido, dejar de pensar que el empresario es el malo, que el trabajador es el malo. Creo que lo que se ha trabajado con ministro de Trabajo y el énfasis que ha hecho el señor ministro Andrés Isch es buscar una justicia en la relación laboral, que las relaciones laborales sean justas, que no sean de un lado o para el otro, sino que tratemos de convivir. Creo que la pandemia nos ha demostrado más que nunca, justo como había dicho bien Francisco, unas realidades que no habíamos visto, los empresarios, las personas, sobre todo los hombres, también existen mujeres que trabajan arduamente. Hemos visto la diferencia de brechas de género, tener que confluir todos en un mismo espacio con la educación virtual, los niños, la casa, es un poco complicado, pero creo que eso nos ha demostrado, bien dijeron, que hemos estado yendo en un mundo muy avanzado, un mundo muy rápido, y nos han obligado a pararnos, a detener, a pensar qué es lo que podemos cambiar, qué es lo que podemos mejorar. Y creo que no solamente en el aspecto personal, sino también como país. Y esto es lo que nos ha dado la oportunidad de buscar y demostrar que los ecuatorianos somos unas personas trabajadoras, somos personas que buscamos siempre un mejor futuro para nosotros sin importar las circunstancias. Hemos tenido dictaduras, hemos tenido gobiernos muy complicados que hemos tenido como pueblo que incluso sacar presidentes, que ahora ya afortunadamente no estamos en esa posición. Pero hemos salido de todas y cada una de las adversidades y la pandemia justamente nos ha demostrado que eso no nos ha doblegado y es importante que las personas, que la ciudadanía vea eso en ustedes. Entonces, vemos también el lado humano de los empresarios, vemos el lado humano, bien la recogió Daniel. Primero, las mujeres que también han sido parte de estos espacios comúnmente para los hombres, por una parte, y por otra parte que los empresarios no creen que los trabajadores, que sus trabajadores son un número más, son personas muy allegadas a ustedes y eso también nos da una perspectiva al momento de escuchar. Entonces, creo que nuevamente agradecer estos espacios para nosotros han sido muy importantes, más allá de escuchar sus intervenciones, sus pensamientos, a nosotros nos sirve para generar políticas públicas. Entonces, en nombre del señor ministro Andrés Isch, les agradecemos infinitamente y con esto concluimos el foro del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora viceministra, y gracias a todos. Realmente lo que hemos escuchado en este foro pues enriquece mucho y nos da luces hacia dónde deberemos dirigir las políticas públicas, como bien lo mencionaba nuestra viceministra. Les invitamos a todos a seguir siendo parte de los siguientes foros de Juntos por el Trabajo. Para hacerlo deben ingresar a la página web del Ministerio de Trabajo, www.trabajo.gov.es/encuesta, y dejarnos pues sus comentarios, ideas, opiniones para todos construir el trabajo del futuro en el país. Muchas gracias a todos y muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias, una buena tarde. Gracias a todos, buenas tardes, Buenas tardes. un gustazo. Gracias, hasta luego.